Caminar con propósito, el espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara, te estoy compartiendo mi camino en la búsqueda del propósito. En la entrada anterior, en el episodio anterior, hablamos acerca de las declaraciones básicas, el no, sí, no sé, perdón, gratitud, el amor. Conversamos también acerca de la cuota de coraje que se necesita para pasar a la acción, para decir basta, esto ya no lo quiero, o para decir sí, ahora voy a dar ese paso que no me animaba, a decir no sé, por favor, ¿me explicás? A perdonar y liberarte de ese pasado que en ocasiones no te deja seguir con tu vida. Ese basta que en el coaching ontológico lo conocemos como quiebre y que se diferencia del problema. Y sabes que a mí me encanta compartirte el cómo hacer para dar el siguiente paso, cómo seguir adelante. Y hoy quiero empezar con una historia cortita. Un maestro samurái que va por el bosque con su discípulo y mientras van caminando le va enseñando y le va mostrando cómo aprender. Y le va diciendo que para aprender una de las formas es conocer otros lugares, otras personas, conversar con ellas. Entonces se acercaron a un lugar que lucía bastante pobre, una pareja con 3 hijos, con sus ropas muy pobres, en una casa de madera. Entonces le pregunta al padre de familia, en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo, ni tampoco puntos de comercio, ¿cómo hacen para sobrevivir? Y el señor le responde, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que brinda varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso para nuestro consumo. Y así es como sobrevivimos. El maestro le agradeció la conversación que habían tenido, volvió a contemplar el lugar por un momento, se despidió y se fue con el aprendiz. A mitad de camino se vuelve hacia el discípulo y le dice, busca la vaca, llévala al precipicio y empújala desde el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de sustento de esa familia. Pero el maestro permaneció en silencio. El discípulo se fue muy apesadumbrado a cumplir con lo que el maestro le estaba diciendo. Empujó la vaca por el precipicio, la vio morir y aquella escena quedó grabada en su mente por muchos años. Ese joven, agobiado por la culpa, años después, vuelve al mismo lugar a pedir perdón a esa familia por lo que había hecho y a ver cómo podía ayudarlos ahora desde el lugar en el que él estaba. Cuando se aproximó al lugar vio que el lugar estaba mucho más lindo, con árboles, había una casa muy linda, con niños jugándose en el jardín. Entonces el joven se sintió un poco triste porque pensó, ¿qué habría pasado con esa familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? Entonces se acerca al lugar y pregunta por el señor que antes vivía ahí, pensando que ya no estaría más, porque esa casa era totalmente distinta, esa familia era totalmente distinta. Y el señor le dijo, soy yo, somos nosotros. ¿Y cómo hizo para mejorar su vida?, le preguntó el joven. Nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer algo diferente, de desarrollar otras habilidades, habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y así pudimos alcanzar esta realidad que tenemos ahora. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Todos tenemos una vaca
o llevamos una vaca a cuestas, esa que hace que permanezcamos en nuestra zona de confort, a veces por años, incluso la vida completa. Eso que nos lleva a una rutina de la que somos cada vez más dependientes. En ocasiones un trabajo que no nos gusta, una ciudad, una pareja, una relación incluso de amistad que no nos gusta tanto y nos limita y nos quedamos ahí. ¿Y para qué cambiar ahora? Y primero no queremos cambiar por miedo, después no queremos cambiar porque somos grandes, después no queremos cambiar por alguna otra razón. ¿Cuál es tu vaca? ¿Qué podría ocurrir si te liberases de esa vaca? ¿Estás dispuesta a liberarte de esa vaca? ¿Qué te impide deshacerte de ella? Y en esta historia, que suena así un poco como extrema, dura, vemos que esta familia encontró habilidades que ni siquiera sabía que tenía. ¿Cuánto de eso hay en cada uno de nosotros? ¿Cuánto de eso que nos rodea no estamos viendo? ¿Qué hace falta para que nos demos cuenta? En ocasiones se nos presenta algún problema y lo queremos resolver ya. Queremos salir de esa situación ya, en este instante. Y quizá ese problema, si lo viésemos como oportunidad, tendríamos la posibilidad de dar ese paso. Cuando decimos, ¿cómo hizo esa persona para afrontar esa situación tan dolorosa quizá? Cuando escuchamos esas historias de vida de personas que dicen, en una ocasión me sucedió tal cosa, entonces yo decidí hacer tal otra, como por ejemplo dejar quizá esa ciudad en la que vivía, quizá ese trabajo. Y la pregunta que te dejo es, ¿hace falta que te enfrentes a una situación tan extrema para cambiar, para observar tu vida y ver qué es lo que podés hacer diferente? ¿Qué es un quiebre en el coaching ontológico? Es interrumpir del fluir transparente en nuestra vida. Cuando vamos como en piloto automático, subimos al auto, ponemos en marcha, recorremos un montón de kilómetros hasta llegar a nuestro trabajo y ni siquiera nos damos cuenta de los lugares por los que pasamos. Vamos como en transparencia. Que algo se convierta en un quiebre, lo decidimos nosotros. Nosotros le damos esa entidad. Nosotros decimos basta a una situación. Nosotros decidimos cambiar de observador. Por ejemplo, llevamos varios meses y ya cumplimos año en pandemia. Y quizá durante todo este tiempo nos hemos quedado como espectadores frente al televisor, escuchando la radio, viendo cómo evolucionaban las noticias sobre algo que no está en nuestro ámbito de control. Quizá nos hemos sentido o nos sentimos, quizá te sentís todavía atrapado por esta pandemia, esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Y ya nada va a volver a ser como antes, porque ya llevamos año y medio en esta situación. Entonces, ¿qué está en tu ámbito de control poder cambiar? Por ejemplo,
salir de delante del televisor, apagar la radio, comenzar a leer, comenzar a estudiar, salir a caminar, salir a correr. Ese fluir transparente de tu vida lo detenés vos. Quizá ese fluir transparente es estar sentado delante de la pantalla de la computadora desde la madrugada hasta la noche, en tu trabajo, tu espalda te duele, quizá no te estás alimentando bien, quizá quisieras hacer otra cosa, pero no, tengo mucho trabajo. ¿Tenés mucho trabajo? O falta esa decisión de decir, basta, de tal hora a tal hora trabajo y de tal hora a tal hora hago deportes, de tal hora a tal hora estudio. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuándo detenemos el fluir transparente? Cuando expresamos sentirnos insatisfechos por algo que acontece en nuestra vida. Cuando visualizamos que nuestra vida puede ser diferente en uno o varios aspectos. La invitación es a preguntarte, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo interpreto esto que me está sucediendo? ¿Como una oportunidad o como un problema? Y te comparto otra historia. Una hija se quejaba con su papá por lo difícil que le resultaban a ella las cosas en su vida. No sabía cómo hacer para seguir adelante. Estaba cansada de luchar. Parecía que cada vez que se solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo y le enseñó 3 ollas. Puso agua a hervir. Cuando el agua estaba hirviendo, en una olla puso zanahorias. En la otra puso huevos, en la otra puso café. Dejó que pasaran 20 minutos. La hija esperó, mirando a ver qué era lo que tenía el padre para mostrarle. No entendía muy bien qué era lo que pasaba. Al cabo de 20 minutos, el padre saca las zanahorias, la coloca en un bol, saca los huevos, lo coloca en un plato y luego coloca el café en un tercer recipiente. Y le pregunta a la hija, ¿qué estás viendo? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de ella. La hizo acercarse y le pidió que tomara las zanahorias. Cuando las tomó, se dio cuenta que estaban blandas. Pidió que tomara el huevo y le pidió que le sacara la piel. Se dio cuenta que en el interior estaba duro. Y le pidió que tomara el café y que lo probara. La hija se sonrió porque el aroma del café era riquísimo, el café sabía muy bien. Entonces ella le pregunta, ¿qué significa esto? No lo entiendo. El padre le explicó, esos 3 elementos habían entrado a la adversidad, que era el agua hirviendo, en el mismo momento. Los 3 habían entrado a la adversidad. La zanahoria entró dura y el agua hirviendo la puso blanda. La adversidad la ablandó. El huevo entró con su interior muy blando, muy líquido, y la adversidad lo endureció. El café entró al agua hirviendo y él transformó el entorno, él transformó el agua y se convirtió en ese líquido tan aromático y tan sabroso. La pregunta que el padre le hizo a su hija, ¿cómo sos vos frente a la adversidad? ¿Sos como la zanahoria que entra fuerte pero ante la adversidad se ablanda? ¿Sos como el huevo que entra líquido pero a la adversidad se endurece? ¿O sos como el café que ante la adversidad reacciona y transforma el alrededor, transforma las cosas a su alrededor y hace que mejoren? ¿Cuál de las 3 sos? Y también te pregunto, ¿cuál de las 3 sos? ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Y aquí está el cómo. ¿Cómo hago para que las cosas cambien? Cuando digo basta, basta a esa relación tóxica, basta a dejar que mi jefe me diga cualquier cosa, basta de fumar porque pone en riesgo mi salud, basta de trabajar más de 12 horas delante de la computadora sin darme tiempo para mí. ¿Estás en el paradigma del problema o en el de la oportunidad, en el del quiebre?
Si estás en el paradigma del problema, vas a querer salir de ahí inmediatamente. Si estás en el paradigma de la oportunidad, te vas a detener y te vas a preguntar qué es lo que querés. ¿Cómo descubrir dónde están las oportunidades? Y por ejemplo, quiero poner límites y decir no a lo que vos decidas. Deseo lograr un objetivo y no sé cómo. Ya identificaste que querés lograr un objetivo. ¿Cuál? ¿Qué hago para que mi equipo de trabajo se conecte a tiempo? En vez de quejarme porque mi equipo de trabajo no se conecta a tiempo ahora que estamos todos conectados por Zoom desde nuestras casas, me pregunto, ¿qué hago para que lleguen a horario? ¿Cómo hago para que me escuchen? Quiero entregar los pedidos a tiempo. Quiero trabajar, ser eficiente en mi trabajo, ser efectivo y a su vez dedicarme tiempo para mí. Declarás qué es lo que querés, te haces cargo, haces una declaración. Y te invito a repasar el episodio anterior de las declaraciones. Practica. Estoy en una realidad actual y quiero ir hacia una que es deseada. Declará qué es lo que querés. ¿No estás conforme con tu situación actual? Declará qué es lo que querés. Y cuando declares qué es lo que querés, van a empezar a dispararse un montón de juicios en tu cabeza diciendo, y no, pero no lo voy a lograr por tal cosa. ¿Qué es lo que querés? Anótatelo. ¿Qué tan comprometido estás con eso que querés? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar para llegar a tu objetivo? Y si crees que no podés solo o sola, busca ayuda. Empezá a conversar también con otras personas, empezá a reflexionar. Leemos, escuchamos que somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos. ¿Con quién estás conversando? ¿Estás conversando con personas que te hacen engrandecer? ¿O estás escuchando solo eso que te muestra tus debilidades? Reflexiona, pregúntate, ¿qué aprendo de estas situaciones? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿A dónde está mi fuerza? ¿Cuál es mi fuerza? ¿Para qué escucho a las personas que todo el tiempo me están diciendo que no se puede? ¿Para qué? Dentro de mí, dentro de vos, están todas las oportunidades. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué hay dentro del medio vaso lleno? ¿Qué quiebre querés declarar? ¿Cuál es tu realidad ideal? Esa es la invitación desde Caminar con Propósito. Declará cuál es el no, el sí, el no sé. Agradecé. Declará tu amor. Libérate de esas cargas, pesos del pasado. Perdoná y seguí adelante. Tu vida es tuya acá, ahora, en el presente. Seguí adelante, te lo mereces. Te mereces ser feliz. Esto es Caminar con Propósito. Tu espacio para expandir tus posibilidades. Comentame qué es lo que te ha parecido este episodio. Comentame. Compartilo si pensás que a alguien más puede serle útil. Me encontrás en @Caminar con Propósito en Instagram. Me podés escribir caminarconpropósito@gmail.com. En la bio en Instagram encontrás recursos descargables. Te acompaño en tu desarrollo personal. Estamos a un clic de distancia.